Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Despierta con CDN. Qué gusto reincorporarme a este espacio, a mi casa, CDN Canal 37, a volver a ver a mis compañeros, amigos de faena, de batalla del día a día. ¿Cómo están ustedes, queridos televidentes? Para mí es más que un gusto saludarlos. Hoy, 11 de enero, arrancó 2021, por lo menos de manera oficial y laboral. Para mí, gracias de todo corazón a todos los que me han escrito, me han mandado mensajes, me han llamado y han expresado su solidaridad. Yo debo arrancar este 2021, no había tenido la oportunidad de hacerlo con ese mensaje, con el mensaje de la solidaridad, con el mensaje además de la compasión. Sobre eso se puede hablar mucho, no solamente desde el punto de vista religioso, sino el tema de cómo nos ponemos en los zapatos de otros, ¿no? Y eso parece trillado, pero es así. Nelson, Yulisa, qué gusto volverlos a ver, queridos compañeros. Ya por redes sociales tiramos nuestra fiesta de inicio de Despierta con CDN. Buenos días, llegó nuevecita. Volvió Juanita, señores. Con la grabadora limpia. Sí, señor. Bueno, lista. Buenos días. Hoy leía en la efeméride el aniversario número 1 del primer muerto del COVID en China, un hombre de 61 años. Hoy. El primer muerto en China. El primer muerto en China, 11 de enero. ¿Y cuánto van? 1.930.000. Vamos hacia los 2 millones de fallecidos. Aprovecharé la presencia ya aquí, limpia de todo mal, de Catherine y de Yulisa. Voy a dar un viajecito a Miami de un brinco, a vacunarme. Hay un tema. Ahí están asistiendo la gente con dinero de todo el mundo de más de 65 años con un certificado que tenga su foto y se vacunan. A Miami. A Miami. Están llegando, eso es un tema. Entonces hay irritación en las redes. ¿Qué es eso? Pero ya Amable lo hizo. A propósito de Amable, me gustó la caricatura de Mercader hoy en el Caribe. Mercader es ingenioso, el caricaturista. Entonces dice que Amable se vacunó y demostró que tiene más de 7 vidas de un gato. Ay, dice no, él lo que dice. Bueno, me voy para Miami un día de estos y me desaparezco de aquí, Yulisa. Bueno. Este es el equipo del COVID, yo le voy a decir, y ya está completo. Ya está completo porque a Nelson, le voy a decir que Nelson es infuñible. Nada, no hay forma. Nelson estuvo un mes, el último mes, en el medio de Catherine y mío. A mí me dio COVID, a Catherine le dio, o le dio a Catherine y después a mí, no sé. No sabemos todavía. No sabemos cómo se nos pegó, pero nos dio. A mí que yo no pensaba que me iba a dar el COVID porque me cuido muchísimo, no salgo a nada más que sea lo imprescindible y soy histérica con el tema de las mascarillas y ponerme alcohol en la mano, pero bien, a todos nos va a dar. Pero a este que está aquí, en el medio de nosotras dos, a este, miren, no le dio nada. Ese es el café, dicen por ahí. No le dio nada. Entonces, yo acabo de deducir que Nelson es infuñible. Sí. Para todo. Agrégale que le dio a Oscar aquí. También al productor general del espacio. A todos. A todos le dio. Me dicen aquí, ¿qué es lo que que yo estoy inmune? ¿Está inmune? No, y que por un medicamento. Yo no. Y que aquel medicamento no va a decir nada. Vamos a los titulares. Miembros del Partido de la Liberación Dominicana bajo investigación del Ministerio Público tienen impedimento de salida del país sin orden judicial, según denuncia el secretario de Asuntos Jurídicos de ese partido, José Dantes. Un fin de semana con récord de contagios por COVID, según las autoridades de salud pública. Enfrentamientos entre policías y ciudadanos, tapones y violación a los protocolos fue el ambiente que predominó en los operativos del toque de queda. Este lunes conversamos sobre las medidas y la prolongada extensión del toque de queda en momentos en que la población manifiesta cansancio con el doctor Eddie Perestén, asesor del Ministerio de Salud Pública. Además, hablamos de los números de la economía del gobierno con el exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez. Que es noticia a través de las portadas de los periódicos impresos del país, al menos de los principales. Esa es la tarea de la bella Susan Castaño, nuestra compañera que ya también está de vuelta. Este equipo está completico.
Buen día, Yulisa, Catherine y Don Nelson. Qué placer que ya se hayan reincorporado todo el equipo de este Despierta con CDN. Saludar a toda esa audiencia que como cada día nos premia con su sintonía. ¿Qué dicen las portadas de este lunes 11 de enero? Iniciamos como siempre con el diario de casa, El Caribe, que titula en su primera página: la Iglesia dice que la aprobación de las 3 causales del aborto violaría el derecho a la vida, y es que la Conferencia del Episcopado Dominicano hizo un llamado a los legisladores a no dejarse presionar por lo que afirma son sectores que buscan el aborto libre. La fotografía principal de este impreso corresponde a Edward Rustán y es del puente Juan Bosch y el tapón que allí se formó ayer domingo al inicio del toque de queda, y lo titula de la siguiente manera: la gente a toda prisa por el toque de queda. Y es que en la esquina inferior derecha se ubica la segunda gráfica y el título reseña que presidentes de República Dominicana y Haití revisan la agenda bilateral. Sobre fondo azul, El Caribe resalta que según expertos en política internacional, consideraron que el populismo es generador de crisis en los países. Resaltando en amarillo está la información emitida ayer por el Banco Central, que apunta que las remesas recibidas en el país durante el 2020 superaron los 8.200 millones de dólares. El Ministerio Público sigue muy activo y el siguiente llamado reseña conclusiones de sus más recientes investigaciones, en las cuales la Cámara de Cuentas incurrió en corrupción administrativa. En materia de seguridad, este impreso reseña las recomendaciones hechas por la FINJUS, que considera una reforma policial es impostergable. Pasemos de inmediato con la portada del Listín Diario, que titula en su primera página: la Cámara de Cuentas alteró auditorías. Además, incluye otro comunicado del Ministerio Público que afirma que se persiguen redes de corrupción interconectadas. La gráfica principal del Listín Diario corresponde al barrio La Sursa de este Distrito Nacional y muestra a niños jugando pelota al aire libre, y el título de la imagen dice: para ellos no hay toque de queda. En la esquina inferior derecha, este impreso nos dice que el presidente Abinader y Muis vuelven a reunirse. En la parte inferior izquierda destaca la opinión del expresidente Leonel Fernández, quien afirma que Donald Trump es ya una sombra del pasado, una pieza de museo, cito. Más abajo recoge la información publicada por el ente emisor, según la cual las remesas del 2020 fueron mayores a las registradas durante los últimos 10 años, según informó ayer el Banco Central. Acerca del COVID-19, este medio nos dice que hasta 27 días han durado niños con COVID-19. Escuchen bien. Miremos ahora la portada del Diario Libre, que destaca en su primera página: la PETCA sale sin pruebas del allanamiento de la casa del ex administrador de Norte, Julio César Correa, y es que las autoridades no encontraron evidencias que lo vinculen con Alexis Medina Sánchez tras registrar su residencia por casi 9 horas. La fotografía principal corresponde a la Plaza Cibeles de Madrid, ciudad afectada por la tormenta Filomena, y el título la describe así: blanco enero en España. En la parte izquierda de su portada, Diario Libre apunta a que se reducen los horarios en las oficinas del gobierno. Este diario también destaca la información emitida ayer por el Banco Central, que dice que las remesas aumentaron un 16% en el año 2020. Pasemos ahora a la portada del periódico El Nuevo Diario, que titula en su titular de primera página: pequeños empresarios, bares y restaurantes están con el grito al cielo por el horario de toque de queda. En la fotografía principal se aprecia al primer mandatario nacional junto a su homólogo del vecino país de Haití, y el título dice que los presidentes de República Dominicana y Haití se reúnen y revisan las prioridades de la agenda bilateral. En su cintilla de informaciones se nos dice sobre la notificación a la Cámara de Diputados sobre la objeción de 2 postulantes al cargo de defensor del pueblo. En materia judicial, Nuevo Diario reseña que el Ministerio Público asegura prosigue con desarticulación de redes de corrupción administrativa. Además, el Nuevo Diario también apunta que los obispos rechazan el aborto en las 3 causales que defiende el presidente. Conozcamos de inmediato las actividades con cobertura periodística. Para las 8 de la mañana se tiene previsto el reinicio de las labores administrativas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para las 9, la continuación del juicio de fondo del caso de Brecht. Para las 9:30 de la mañana de este lunes, una rueda de prensa del Colegio Médico Dominicano en el Salón Dr. Manuel Durán Bracho.
Para las 10, otra rueda de prensa de la Asociación de Buhoneros de la Ciudad Colonial en la calle El Conde, esquina Palo Hincado. Para las 10, un acto por el 73 aniversario de la tragedia de Río Verde en la Unión Deportiva de Santiago. Así yo finalizo este recorrido por las principales portadas del diario de circulación nacional, así como la agenda informativa para este lunes 11 de enero. Retorno con ustedes. Gracias, Susan. Vamos de inmediato a las condiciones del tiempo. Para este lunes, un ambiente con reducida humedad continuará limitando los desarrollos nubosos y la ocurrencia de lluvias importantes sobre gran parte del país. Solo se prevén algunos chubascos aislados debido al transporte de humedad causado por el viento de componente este y al paso de una débil vaguada en los niveles medios de la troposfera sobre algunas localidades de las regiones norte, nordeste, litoral costero caribeño y la cordillera central. Debido a la época del año y al viento del este-noreste, las temperaturas continuarán agradables principalmente en zonas de montañas y valles del interior del país, con valores comprendidos entre 6 y 12 grados centígrados, mientras que en áreas costeras se prevén ligeros incrementos con temperaturas entre 20 y 22 grados. Hasta aquí el estado del tiempo. Bueno, y Nelson Suriel. No, estaba perdiendo la forma ya, porque eso lo estaba haciendo Héctor Marte. A propósito, saludos, Héctor Marte. Oye, Héctor, muchas gracias por ese taponeo. Manténgase por ahí. Ese espaldarazo. Héctor es tan solidario, pero tan solidario que pasó su cumpleaños en el equipo de Despiertas. Nelson, gracias, querido Héctor. Gracias por estar acá en este espacio. Queremos saludar también a los que están en Facebook Live y se conectan desde tempranito, empezando por Cristian Chávez, a quien le tengo que sacar su plato aparte porque siempre además nos manda informaciones, datos, hasta chistes buenísimos. Ayer Yulisa puso uno extraordinario. Cristian, saludos para ti, amigo. Él dice que como ciudadano americano él se va a vacunar a fin de mes para... Bueno, Cristian, dale un chancecito a la gente mayor. Mira, Cristian. pero él me mandó un chiste que era muy real. Estos fines de semana, los 2 fines de semana anteriores, uno se acostaba en toque de queda y cuando se levantaba en el fin de semana ya estaba en toque de queda otra vez. Tal cual. Entonces estaba complicado. Por suerte que a partir de hoy algunos horarios cambian. Bueno, hay unos memes por ahí, directo a Abinader con una sonrisita. Con su sonrisita. Que dice Abinader, ya se despertaron. Ya se despertaron. Recuérdense, casi están acostándose. De verdad que dice un amigo en un grupo de WhatsApp, los tigres no duermen. Dice, los tigres no duermen, para sacar memes. Definitivamente la ocurrencia de la gente es parte de esta pandemia y qué bueno que por lo menos nos lo tomamos así, ¿no? Hay gente que dice, por eso es que estamos como estamos, porque la gente se coge a broma todo. No, yo pienso que el buen humor tiene que ser parte de la fórmula, porque es que si no, miren, vamos a parar a locos y no es la idea. La idea es que culminemos 2020, 2021, 2000 siempre con la buena salud mental que además los dominicanos tienen. Escúcheme de nuevo. Ten cuidado con ese buen humor. Porque se está acumulando mucha irritación en la población. Hay una población irritada, a las autoridades que no cojan a chiste esto. Bueno, ahorita vamos a hablar de COVID, de toque de queda, de persecuciones. Dele para allá. Es cierto, estoy de acuerdo. La gente está muy incómoda por el toque de queda y eso se ve incluso en la reacción que tiene la gente ante la acción de las autoridades. Cuando la gente está respondiendo con ira, con rabia, hay que llamar a la calma. Y hay que decirlo, es cierto, el toque de queda incomoda, genera malestar, genera irritabilidad, sin contar lo que está generando para los bolsillos de la gente. Pero también es bueno que tratemos en la medida de lo posible de evitar la abstracción isleña. ¿Y a qué me refiero? Muchas veces dentro de la isla vemos nuestros problemas como que son nuestros problemas nada más. No, recordemos que este es el problema del mundo. Países muy desarrollados están tomando medidas también de confinamiento, de presión, de
en fin, de restricción de libertades. Evidentemente la restricción de las libertades molesta y mucho a la gente, pero yo creo que es lo que hay que hacer. En este momento queremos saludar a Paula Peñaló. Gracias, Paula, por estar aquí. Francisco Aquino Mejía nos dice también abundantes bendiciones para todos. Jean Camilo, saludos Jean. Por cierto, Janet Camilo estuvo con COVID-19, esperemos que se esté recuperando. Me refiero a la ex ministra de la Mujer. Saludos para ti, Janet, querida. Mayra Ramona Peroso nos dice también buenos días, bendiciones. Díganle al presidente que flexibilizar el toque de queda es inyectar salud a la economía. Giovanni, de eso estábamos hablando. Hay mucha gente con esa forma de pensar. Vámonos a la pausa y al regreso tenemos más acá en Despierta con CDN. Vamos a entrarle al coronavirus de inmediato y comencemos con el Ministerio de Salud Pública, que reportó ayer domingo 1.459 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, tras procesar 8.766 muestras, según el más reciente boletín epidemiológico. Silvania Lima con los detalles. Según el boletín epidemiológico número 297 del Ministerio de Salud Pública, en las últimas 24 horas procesaron 8.766 muestras de PCR, de las que 1.459 dieron positivo, para una tasa de positividad diaria que sigue creciendo y en este día fue de 29.58%. La ocupación de camas COVID en los centros de salud públicos y privados del país es de 46%, pues se encuentran ocupadas 1.205 camas de las 2.625 disponibles. El nivel de ocupación de las unidades de cuidados intensivos es más preocupante, toda vez que 308 de las 517 dispuestas para pacientes COVID se encuentran ocupadas, mientras que la ocupación de ventiladores es ya del 41%. El Distrito Nacional sigue liderando las estadísticas. En las últimas 24 horas se registró 591 nuevos casos de coronavirus. El Gran Santo Domingo registró 323 nuevos contagios y en Santiago se registraron 149 nuevos pacientes con el coronavirus. El nuevo Boletín de Salud Pública también registra 3 fallecimientos que fueron notificados en las últimas 24 horas, por lo que el número de muertes acumuladas a causa de la pandemia en el país ya es de 2.427, para una tasa de letalidad de 1.33%. Silvania Lima, CDN. Este fin de semana, aparte de mucho malestar entre la población, porque se acostaron con toque de queda y cuando se levantaron ya era hora del toque de queda también, y además de persecución de la policía, situaciones de atropellamiento de los derechos de muchos ciudadanos, otros ciudadanos que no cumplían las medidas del toque de queda y que se ganaban que la policía los persiguiera. Además, hubo visitas de funcionarios a hospitales. Fue el caso de la vicepresidenta de la República y directora del Gabinete de Salud del Gobierno, que estuvo en diferentes centros de salud privados del Cibao. En este caso fue al Homs y no llama a sorpresa porque en Santiago aumentaron el número de camas para pacientes COVID a propósito del aumento en los contagios. Tenemos a José Adriano Rodríguez con los detalles en el siguiente resumen. Durante la visita al Hospital Metropolitano de Santiago Homs, la vicepresidenta de la República y presidenta del Gabinete de Salud se puso en funcionamiento una nueva área de aislamiento para COVID-19 y allí Raquel Peña dijo que el Homs es un ejemplo para otras clínicas que han actuado de forma rápida y responsable. Nosotros realmente lo que estamos es agradecidos del Homs, de su junta de directores, porque han respondido debidamente a una necesidad del pueblo de que amplíen la capacidad hospitalaria para aquellos pacientes infectados del COVID. Lo agradecemos y nosotros pues mandamos un mensaje de que el Homs es ejemplo para que otras clínicas que no han actuado de una forma tan rápida y tan responsable pues también lo hagan, porque es un momento para unirnos todos. Aquí. Eso es muy importante, muy importante. ¿Cuánto estamos haciendo diario? Más de 150.
Además del HOMS, la vicepresidenta visitó otros centros de salud, entre ellos Clínica Unión Médica, Corominas y Materno Infantil, los cuales aumentaron su capacidad de camas para pacientes de COVID-19 en más de un 30%, entre camas para cuidados intensivos, además de ventiladores exclusivos, entre otras acciones para atender los pacientes. Cada clínica privada se responsabilizó de por lo menos aumentar su capacidad para atender pacientes COVID en un 30%. Ustedes han superado eso y siguen con los planes, de ser necesario, de seguir aumentando esa capacidad. Eso realmente es lo que se llama un servicio de corazón, un servicio de salud, como decía el doctor Fausto Hernández, que el servicio de salud no tiene público o privada, es servicio de salud. Actualmente nosotros tenemos 72 camas, entre esas hay 22 de cuidado intensivo, que van un grupo de alta ventilación mecánica y 10 que no son sino de moderados. Entonces, ahora vamos a abrir 20 camas más de alto nivel de cuidado intensivo, de aislamiento riguroso, en la misma torre D. Tanto la vicepresidenta como el ministro de Salud Pública resaltaron la baja tasa de mortalidad en la República Dominicana y que gran parte de ese trabajo se ha realizado en los centros de salud privados. Estoy aquí agradeciendo el esfuerzo que cada uno de ustedes están haciendo en esta gran clínica que ha sido pionera en lo que es un verdadero protocolo de tratamiento, y por eso nosotros tenemos inclusive una tasa de mortalidad tan baja en la República Dominicana. Y gracias a la alianza público-privada, nuestra mortalidad en el país ronda 1.2, cuando en el mundo anda rondando 2.4, 2.5. Nuestros médicos han hecho un trabajo excepcional. También la vicepresidenta visitó los pisos San Vicente de Paúl y habló con el personal médico de este centro, donde están personas de alto riesgo y requieren de una atención especial. Le damos primero gracias a Dios de que realmente ha sido muy misericordioso y que siendo una población tan vulnerable como los envejecientes, pues podamos tener ese resultado que usted, doctora, ahora pues nos explica. Resaltó que en cada una de las clínicas de Santiago tienen áreas especializadas para pacientes con COVID-19, muy apartados de los pacientes con otras condiciones de salud. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, CDN. Hay que saludar y considerar provechosa esa visita de la vicepresidenta de la República y jefa del Gabinete de Salud a las clínicas de Santiago. Ella allí pudo constatar que todas las clínicas aumentaron su capacidad, porque de eso se trataba. Todas las clínicas de Santiago incorporaron más camas COVID porque prácticamente estaban en el límite. Ahí tuvieron la cifra, todos los datos que se dijeron. La situación es para preocuparse. Decía hace un momento que todas estas medidas restrictivas son odiosas, pero necesarias, señores. Miren lo siguiente, el boletín 297, el de ayer. Lo que tienen buena memoria podrían remitirse al viernes, a los datos que dimos el viernes. Vamos a obviar lo del fin de semana, pero desde el viernes acá, todos los indicadores han aumentado. Ayer, positividad diaria, 29.58. Positividad en las últimas 4 semanas, 19.82. Redondelo en 20. Ocupación de camas UCI, 60% en sentido general, no solo de la clínica, 60% las camas UCI, ventiladores 41%. Eso viene desde el lunes pasado como de 34, 35 y va por 41. Camas COVID en sentido general, 46%. Las autoridades decían la semana pasada, no, hay un 60% de disponibilidad. Si hay 46%, eso bajó a 54%, entonces todos los días van aumentando. Y por último, los casos activos, 41.600 casos activos. Todos y cada uno de los indicadores están para arriba. Propiamente se puede hablar, como dijo el director de epidemiología cuando lo mandaron a callar, que hay un rebrote y está en sus buenas en este momento. Mira, durante el fin de semana, como mencionas, se hicieron 20.171 pruebas solamente el sábado y el domingo. El sábado resultaron, como tú decías, 3.565 personas contagiadas. Y
y Sí, vamos a hacer una precisión mientras te corrigen un problema técnico. O sea, esto es en vivo. Un saludo a Franklin Mirabal. No, porque él es el que ha patentizado esto. Oye. Este programa es en vivo. Anda enredado en la pata de los caballos el amigo Pero ya Franklin. salió de eso. Sí. A Mr. Deporte también, a Fran Camilo, para aquí, a todo el mundo le mandamos saludos. Pero bien, en la dirección... Mira, hablando de cifras, oye una cosa, sí. Estaba leyendo yo una información que estaba publicada, si no me equivoco, en el Listín Diario hoy, en donde Deyanira Polanco hacía un balance, tal y como tú también comentabas, Nelson, sobre la cantidad de casos, la cantidad de víctimas y cómo llama particularmente la atención el impacto que ha tenido enero, algo que sabíamos que iba a venir. Lo decíamos en diciembre, lo que va a pasar en enero va a generar muchas dificultades en el sistema de salud y es más que lógico. Recordemos no solamente los encuentros del 24 de diciembre, que dicen los que saben de esta materia, sobre todo el tema epidemiológico, que son los que estamos viendo ahora. El junte del 24 es el resultado, es lo que estamos viendo ahora. Pero antes ya estaba ese proceso con el levantamiento de medidas que ahora se han tenido que fortalecer. Yulisa, tú me comentabas también unos datos antes de iniciar con otro análisis. Ya que arreglamos el micrófono, sí. Les decía que durante el fin de semana nosotros tuvimos un día pico, que fue el sábado, que tuvo 3.565 personas contagiadas. Las autoridades mismas decían que este había sido un día importante en cuanto al conteo de las personas contagiadas. El domingo tuvimos 1.459 personas más, por lo que entre el sábado y el domingo nosotros tuvimos cerca de 5.000 personas contagiadas, solamente entre esos 2 días, y con síntomas. Personas que van a hacerse la prueba porque sienten síntomas, que los que no se hacen la prueba, pues solamente Dios sabe. De todo esto, recupero lo que Nelson decía hace un momento, que las autoridades mandaron prácticamente a callar a los médicos que hablaban y daban datos respecto de los contagios. En este momento solamente tenemos cifras oficiales y las cifras que recibimos de algunos médicos colaboradores que dicen que los contagios están muy por encima de estos que se recuperan o se recuentan con las pruebas que dan positivo. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros habíamos estimado que diciembre nos iba a dejar un rebrote, lo que yo creo que las autoridades no calcularon de qué tamaño iba a ser el rebrote. Ahora, flexibilizar todas las medidas al punto de abrir centros de entretenimientos, no estoy en oposición con esto, pero sí entiendo que no se hicieron las medidas de igual manera para todos. Sin duda que ahí va a traer un tipo de rebrote, pero que la policía tenga sectores a donde no entra y sectores a donde sí entra, a mí me parece más importante que calificar que las autoridades hayan abierto la economía. Yo creo que nosotros vamos a tener personas recuperadas, es posible, pero en la medida que la gente quiera cumplir. No es cierto que la policía y las autoridades van a hacer que todo el mundo cumpla las medidas. Y aquí está la gente pagando justos por pecadores. Ahora tenemos la economía semi-paralizada, sectores que tienen que cerrar a las 4:30 de la tarde, otros que están cerrados por completo porque las autoridades no hicieron bien su tarea. La tarea de las autoridades, Nelson y Catherine, es aplicar consecuencias a los que violan las normas. Si usted, como gimnasio, como cine, como restaurante, violó las normas, y esto era algo que nosotros lo denunciábamos todos los días, que habían restaurantes que estaban en calles específicas muy céntricas que no era posible que las autoridades no los vieran. Y esos parecería que tenían un abanico más amplio para infringir. Pero los que no violaron la ley, ¿por qué tenían que cerrarlos? Entonces, está bien, estamos subiendo en la cantidad de contagiados, pero también estamos subiendo en la cantidad de recuperados. Si las autoridades siguen cerrando sectores simplemente por no aplicar sanciones individuales, por no ser menos graciosos o porque simplemente quieren estar bien con todo el mundo, nosotros no vamos a salir ahora del toque de queda. No vamos a salir ahora del estado de emergencia, que por cierto vamos a tener casi un año en un estado de emergencia, el más amplio de la historia. Los toques de queda más amplios de la historia. Los sectores cerrados más largos de la historia. Simplemente porque las autoridades no toman medidas a
la medida, valga la redundancia, de la persona que deja de cumplirla. Un restaurante incumplió, sanciónelo. Un hotel incumplió, sanciónelo. Un gimnasio incumplió, sanciónenlo, pero no cierren el sector completo. ¿Y qué clase de medidas son estas? Un fin de semana que tuvo muchos rebrotes y todavía no tenemos lo del 31, ojo. Esto va a seguir subiendo, pero la pregunta es cuánto tiempo más las autoridades van a seguir tomando medidas así, generalistas. Ahí nosotros tenemos algunos videos de cómo se comportó la policía durante el fin de semana. Por ejemplo, Catherine y Nelson. Ahí hay videos que dan pena. Porque aquí hay sectores donde la policía no entra, no se mete, no entra un pie, porque le entran a pedra y a balazo. Pero en los sectores donde no le dan pedra y balazo, entonces la policía abusa. Entonces así no se maneja una población, así no se puede tener una población encerrada, así no se puede tratar de que se cumplan las medidas. Usted tiene que ser agresivo con el que es agresivo, con el que incumple, pero usted no puede tratar mal al que está tranquilo en su casa. Ahí hay un video de una familia que alquiló una casa en Bonao y se fueron ellos solos con su familia. Ese que ustedes están viendo ahí, me parece que es, les voy a decir ahora mismo de dónde es, creo que es de los Guandules. Esa familia alquiló una casa en Bonao y la policía fue a apresarlo en su propia casa porque tenían una música alta. Bonao, pero ese que tú dices es escandaloso, Yulisa, sí. Ese que ustedes acaban de ver ahora, es en un barrio caliente. Ellos tenían ese que ustedes ven ahí, eso es una mujer tirada en el piso, porque la policía aquí parece que no tiene técnica de arresto. Yo quiero que ustedes vean otro video que nosotros tenemos por ahí donde la policía le rompen un diente al ciudadano. ¿Por qué? Porque ellos querían que el ciudadano se dejara grabar, cosa que es violatoria de su derecho, pero aquí quien te viola los derechos es justamente la policía. Le pisan la cara, una técnica de ahorque, lo pegan de la pared, lo toman por el cuello, simplemente porque el ciudadano no se quería dejar grabar. Ellos dicen que lo atraparon robando, pero si lo atraparon robando, lo ideal era que lo tradujeran a la acción de la justicia, no que intentaran matarlo los mismos policías, porque ellos no son jueces para determinar si el tipo es culpable o inocente. El hombre de Bonao tenía la música alta y tenían que llevárselo preso y maltratarlo frente a sus niños chiquitos, frente a su familia. Un hombre que estaba trancado en su casa, metido en un río, en una casa que había alquilado, así no. A mí me parece que a la policía se le está yendo la mano, pero se le está yendo la mano con los más pendejos, con los que se dejan que se le pase la mano, con los que dejan que ellos entren a su casa y con los que lo tratan bien. La policía no se mete donde le tiran tiro y pedra, ahí no. Entonces esa no es la policía que nosotros nos merecemos. Mire, ¿sabes qué es lo que pasa, Yulisa? Entre otras cosas, se ha hablado mucho sobre un término durante esta crisis que se llama la fatiga pandémica. La fatiga pandémica ha sido estudiada en varios países del mundo. Y ocurre que la población tiene evidentemente un hartazgo. Nelson comentaba al inicio del programa que hoy se cumple el primer año desde que China admitió, porque eso hay que decirlo, desde que China admitió que tenía una persona muerta por un virus que en ese momento se conocía como una suerte de nuevo SARS. Hace un año de ese dato. Y lo que estamos viendo en la República Dominicana, a veces hay que distribuir responsabilidades, equiparar la carga. Y yo voy a decir lo siguiente, es cierto que, como dice Yulisa, estamos pagando justos por pecadores, sí, pero también hay una responsabilidad individual. ¿Y la responsabilidad gubernamental cuál es? Decía antes de tu comentario, Yulisa, mientras arreglábamos ese detallito, que las autoridades hablan hoy, según usted busca todos los boletines de salud pública, desde el día 1 de enero, y son 11 personas muertas. El reporte es de 11 personas fallecidas. Tanto Yulisa como yo acabamos de salir de un cuadro de COVID-19 y por lo tanto a uno lo llaman para no solamente expresar solidaridad, sino también para decir, oye, mira, tengo a esta persona contagiada, ¿cómo lo estás llevando? Y a mí particularmente me llamaron varias personas para decirme que tenían familiares fallecidos. Este año, no estoy hablando del año pasado. Entonces yo lo que me pregunto es, porque llama particularmente la atención, de que hayan 11 víctimas reportadas oficialmente y que yo por lo menos conozca de muchas de ellas. Yo no conozco a la República Dominicana entera, señores. Entonces hay algo que no cuaja, hay un dato que no cuaja. Entonces, señores de salud pública, yo debo hacer lo que mi profesión manda, investigar, pero también exigirles a ustedes que digan la verdad.
Digan la verdad. Aquí... Perdón, Nelson, sí. Para concluir. Sí. Porque ¿qué es lo que ocurre? Y por eso hablo de la fatiga pandémica y por eso traigo estas cifras. Porque si las autoridades no están diciendo la verdad, entonces la gente sale a hacer lo que le da la gana. La gente sale a enfrentar la autoridad porque es que la pandemia es mentira y eso no es cierto. La pandemia es una realidad, el coronavirus es una realidad y las autoridades tienen que tener mensajes específicos, claros y contundentes para que la gente entienda la responsabilidad que significa algo que parece que se nos olvidó, que es quedarse en casa. El quédate en casa es del gobierno de Danilo. Recuerden eso, el quédate en casa estricto es del gobierno de Danilo y eso no puede ser. Eso no puede ser, la pandemia debe dejar de ser politizada, asumir consecuencias, asumir responsabilidades y asumir el fuego también, que representa que la sociedad evidentemente está cansada. Pero eran estos mismos políticos los que la politizaban. Los mismos que ahora dicen que hay que trancar la gente son los mismos que antes decían que no se podía trancar. Y he dicho desde el principio que aquí hay una responsabilidad que es ciudadana, que la gente tiene que tomar su propia responsabilidad y que aquí hay que tomar medidas con los que incumplen, no con la generalidad. No puede ser que las autoridades peinen a todo el mundo con el mismo peine. Es que no puede ser. No puede ser que cierren un sector completo porque 1, 2 o 3 incumplen. Y no puede ser que la policía se meta en los barrios de la gente tranquila porque no pueden entrar en los barrios calientes. Es que eso no puede ser, eso es un abuso. Y se lo voy a repetir hoy, se lo voy a repetir hasta marzo, hasta que estemos en pandemia. Eso es un abuso de la policía. Maltratar ciudadanos es un abuso de la policía. Que las autoridades cierren sectores completos es un abuso de las autoridades. La gente tiene que cumplir. Y en la responsabilidad de las autoridades es primero decir la verdad, para que la gente tome decisiones en base a una información clara. Y segundo, aplicar sanciones a los violadores de la ley, no a los que no la violan. Vámonos con el capitán José Urtecho a continuación. Capi. República de Colombia en este momento está viable. Buenos días al capitán José Urtecho. Usted se da cuenta, la marea está alta por aquí, muy alta. ¿Y cómo está el tránsito? Bajito. No, también está alto. Muy buenos días. Qué bueno ver al equipo completo nuevamente. Bienvenidos a todos y feliz día. Vamos al tránsito de inmediato en el Gran Santo Domingo, donde tenemos fuerte congestionamiento en la Avenida Las Américas. Hay un tapón no habitual desde temprano. El tapón inicia en Las Américas a la altura del Parque Nacional Los Tres Ojos y se extiende hasta el elevado de la 27 de febrero a la altura de la Avenida Juan Pablo Duarte. Tenemos dos situaciones. La primera es la junta del puente Juan Bosch, que está afectando el carril derecho para los que transitan en dirección este-oeste. Y la segunda es un vehículo averiado en el elevado a la altura de la avenida Juan Pablo Duarte en dirección de la zona oriental hacia el Distrito Nacional. Opciones para circular, está difícil dar una opción hoy. Bueno, una opción podría ser el puente flotante, pero está con un gran congestionamiento que inicia en la terminal Sanssouci y se extiende hacia el flotante. De igual forma está la avenida 25 de febrero con un tapón que inicia en la Villa Olímpica y se extiende hasta el puente Mella. Opción es utilizar la Paseo del Margen aquí en esta vía en dirección norte-sur para luego subir al puente flotante. No van a encontrar grandes congestionamientos en dirección norte-sur. Inclusive la Francisco Alberto Camaño Doñó en este momento está prácticamente viable, aunque se complica luego de cruzar la avenida George Washington a la altura del Obelisco y se extiende hacia la avenida Máximo Gómez. Definitivamente cruzar desde la zona oriental en la mañana de hoy está muy complicado en este momento. También está lento el puente de la 17 en su subida y más adelante en la Padre Castellanos con Pedro Olivo Cedeño en dirección este-oeste. Los que transitan desde Santo Domingo Norte con un tapón aumentado en la mañana de hoy que inicia en la Hermanas Mirabal antes de la Emma Balaguer y se extiende hasta el puente Peinado. Esta situación está complicando la avenida Mirador Norte en dirección oeste-este. En el polígono central en este momento sin grandes inconvenientes para circular la avenida Abraham Lincoln, López de Vega, Tiradentes, Winston Churchill, Máximo Gómez, Ortega y Gasset algo aumentada porque transita en dirección sur-norte. La Kennedy con tránsito lento desde el expreso Quinto Centenario y se extiende hasta la Ortega y Gasset. En este tramo utilice la San Martín. En este momento está viable en dirección desde el expreso hacia la Ortega y Gasset.
En sentido contrario al norte, la John F. Kennedy está lenta desde el ya se unió al tapón del kilómetro 9 de la autopista Duarte. El tapón inicia en la avenida Autopista Duarte con prolongación 27 de febrero y continúa hasta el elevado de la López de Vega en dirección oeste-este. La Jacobo Magluta hoy también presenta fuertes congestionamientos por dos razones. Tenemos hoyos en la vía que en este punto que está generando esta cola, y también más temprano tuvimos un accidente en el puente sobre el río Isabela, ambos en dirección norte-sur. Poco más hacia el sur, para los que transitan desde Santo Domingo Oeste, se aprecia lentitud en la intersección de la prolongación 27 de febrero con Isabel Aguiar en dirección oeste-este. Esta situación está complicando a los que transitan desde la autopista 6 de noviembre, desde San Cristóbal hacia Santo Domingo. Definitivamente, mis amigos, el tránsito está bastante aumentado en la mañana de hoy. Esto es lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Muchas gracias, Capiurtecho. Nos vemos mañana por aquí. Hasta mañana. Estamos hablando de economía, cómo va la economía del gobierno dominicano, las cifras que se han presentado y la disminución del déficit, según dicen las autoridades. Para ello hemos invitado hoy al exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel, buenos días, qué gusto tenerte aquí. Buenos días, Elisa, buenos días, Nelson. Catherine, feliz año 2021 y además muy contento también de verlas recuperadas y reintegradas. Y de conocer al inmortal. Sí. El hombre se vacuna no sé con qué, pero es inmortal. Juan Ariel Jiménez, bueno, ya Yulisa adelantó reducción del déficit, pero yo quisiera una panorámica general, porque enero ha comenzado mal, de verdad. O sea, los que contaban con enero para la recuperación de la economía deben quitarle un poquito, pero no es solo aquí, también allá afuera. Danos esa panorámica general de cómo arranca el año. Yo coincido, Nelson. Yo creo que no podemos pecar de sobreoptimismo ni con el manejo del déficit, que ya bien ustedes comentaban de cómo lleva a que la población cambie la conducta y a que no se esté respetando igual el toque de queda, así también con la economía. No podemos pensar que este año vamos a tener una abundancia económica porque todavía hay mucha incertidumbre. Tenemos nuevas variantes del virus, se está complicando esta segunda ola, que desde la gripe española de 1918 sabemos que las segundas olas son siempre más peligrosas que las primeras. Entonces, no pecar de sobreoptimismo, yo creo que la economía se va a ir recuperando paulatinamente. Lamentablemente debo decir que con un alto desempleo, es lo que estiman la mayor parte de los analistas, y además con una alta desigualdad. Por suerte, con la inflación y con la tasa de cambio controlada, no estimo que vamos a tener problemas en ese sentido. Yo creo que la principal dificultad va a ser el mercado laboral y sobre todo cuánto el gobierno puede seguir impulsando la economía a través de los programas de ayuda social como FASE, Quédate en Casa y Para Ti. Juan Ariel, una pregunta. Cuando hablamos de reducción de déficit, a la gente le queda una idea, como que las cosas van a mejorar. Al menos ese es el mensaje que se intenta enviar desde el gobierno, es un mensaje también de tranquilidad o al menos de optimismo de cara a este 2021. Pero desde la perspectiva de la proyección económica, de cómo la gente debe prepararse ante un año particularmente retador como el que estamos viviendo, ¿tú puedes darnos una perspectiva tanto desde el punto de vista gubernamental, fuiste parte del gobierno del presidente Medina, como también desde el punto de vista privado? ¿Cómo crees que la gente debe enfrentar este 2021? Claro que sí, Catherine. Primero decir que lo anunciado como una reducción del déficit, yo creo que es una lectura incorrecta, porque no se ha reducido el déficit. Lo que se ha evidenciado es que cuando el gobierno manda el segundo reformulado del presupuesto en septiembre, se cometieron varios errores. Se estimó mal los ingresos, se pensaba que iban a ser cerca de 110.000 millones y terminó siendo como 133.000, o sea que se equivocaron ahí. Y también se le dio un techo demasiado alto a las entidades del gobierno que no pudieron usar. Y el problema con eso es que hubo un financiamiento para cubrir esa proyección y al no ejecutarse, estamos hablando de que el pueblo dominicano estuvo pagando cerca de 1.400 millones de pesos de forma innecesaria, porque se contrató una deuda para un déficit que no se realizó por el error en el cálculo que tuvo el equipo de gobierno. Entonces estamos hablando de que esos 1.400 millones de pesos, en lugar de ser utilizados en medicina, en pruebas, en los incentivos al equipo médico, pues se tuvo que pagar en intereses de una deuda que fue innecesaria por este error en el cálculo del gobierno. O sea que prácticamente desechamos 1.400 millones de pesos, Juan Ariel. Sí, absolutamente.
Porque vamos a ver, ¿qué es un presupuesto? Es una estimación de cuánto va a ser el ingreso y es un permiso de gasto. Y entonces en ese segundo reformulado se equivocaron al estimar cuánto iba a ser la recaudación y además se le dio un tope de gasto que no utilizaron. Normalmente eso ocurre en los inicios del gobierno porque hay una curva de aprendizaje para las distintas entidades del gobierno. Entonces, por eso se tiene un déficit menor al proyectado, no al ejecutado del año anterior. Y esos cerca de 77.000 millones de pesos que no se realizaron, aunque ya tenían su financiamiento, pues lleva a que se tenga que pagar unos intereses de más y eso ronda los 1.400 millones de pesos. Vamos a hablar un poco del endeudamiento, pero no el endeudamiento como tal, sino que yo veo las autoridades que reconocen que no tienen de otra que buscar cuarto prestado. Entonces yo lo veo contradictorio con un discurso y una práctica que no es de constreñimiento, que no es de austeridad, que es de manos sueltas. Aquí tuvimos a Seara Hatton, el ministro de Economía, dijo, no hay otra que coger prestado. El ministro administrativo Paliza dice, nosotros odiábamos el endeudamiento, pero tampoco tenemos de otra. Eduardo Estrella dijo que no lo critique el gobierno pasado con las deudas, que ellos cogieron y endeudaron este país, aunque ese no es el problema. ¿Cómo es el asunto? Porque no hay de otra, como dice el ministro Seara Hatton. Yo tengo que coincidir con el ministro de Economía. El tema de la deuda y del déficit fiscal no se puede politizar, eso es un tema meramente técnico. Entonces, cuando ellos politizaron en el pasado el endeudamiento y el déficit, ahora están atrapados en su discurso. Y la verdad es que ese endeudamiento que tomaron, salvo por ese error en la estimación, como ya dije, que fue un endeudamiento innecesario, pero no les queda de otra. Y por eso es que nosotros en el Partido de la Liberación Dominicana no hemos criticado el endeudamiento, hemos criticado el doble discurso que se tenía ahora en el poder con respecto a cómo era en la oposición. Y también se le ha aprobado en el Congreso. O sea que hay que admitir que nos guste o no, eso es algo necesario. ¿Por qué? Porque la política fiscal, insisto, debe ser contracíclica. En un momento en el que la economía está mal, es la política fiscal, en conjunto con la monetaria, la que debe dar ese impulso. Y por eso, obviamente, el gobierno debe recurrir al endeudamiento a pesar de haber construido una narrativa de que la deuda pública era mala. Juan Ariel, en cuanto a la tasa cambiaria, esto siempre es un dolor de cabeza para los que analizan las perspectivas económicas y más que un dolor de cabeza, un punto para tener en cuenta, que el gobierno insiste en que ha logrado mantener la estabilidad de la tasa de cambio en los últimos 4 meses. Dicen que ellos han permitido al Banco Central aumentar las reservas internacionales de 6.700 a 10.600 millones de dólares y garantizan entonces estabilidad macroeconómica. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Correcto, yo creo que no vamos a tener problemas cambiarios. Tenemos que saber que al inicio de la pandemia pues tuvimos una caída súbita de los ingresos por turismo, de las exportaciones, tanto nacionales como de zona franca, y esa menor oferta de dólares pues tiende a aumentar el precio. Pero ya esa parte la pasamos y por eso podemos ver que en los últimos meses hemos tenido estabilidad cambiaria. Ese aumento de las reservas más que nada por el endeudamiento que ha tenido el gobierno, porque ese endeudamiento entra a través del Banco Central y ya sabemos, como decíamos anteriormente, que más de 1.000 millones de pesos fueron innecesarios y por eso están en las cuentas del Banco Central todavía, porque el gobierno no lo ha gastado. Entonces yo creo que para este 2021 sí que el tipo de cambio se va a mantener en línea con lo que hemos experimentado en años anteriores de una devaluación entre un 4 y un 6%. Lo que sucede con el toque de queda de la economía de las pequeñas y medianas empresas, Juan Ariel. Hay empresas grandes que tal vez, a pesar de que están conectados a FASE, lo necesiten o no, tienen ese respiro del gobierno. Pero las empresas pequeñas y medianas, bares, restaurantes, gimnasios, cines, empresarios informales, las personas que trabajan de modo independiente o freelance, que tienen su negocio mermado desde hace casi un año y que muchos de ellos ya se han ido a la quiebra, negocios cerrados, locales en venta o en alquiler, empleados que necesariamente han tenido que ser liquidados sin recursos porque ellos no tienen de dónde dárselo. ¿Cuál es el futuro que tú ves para todas estas empresas que el toque de queda los ha hecho quebrar de manera inminente y que aún todavía no pueden integrarse a la economía formal porque no han tenido la posibilidad porque seguimos el toque de queda? Ese es uno de los principales retos, las MIPYMES. De hecho, a nivel mundial es uno de los grandes dolores de cabeza de cómo conciliar las necesidades de distanciamiento social con la supervivencia de las pymes. Entonces, por eso tenemos que evitar estos zigzags
que se tienen de todo el mundo a trabajar igual, de todo está bien, para luego tener que sobreapretar cuando se ve el aumento en los contagios. Primero, evitar esos, digamos, sobrereacciones en cuanto al estado de emergencia, pero obviamente que necesitamos una agresiva política de apoyo a las MIPYMES, que incluya algunos elementos de índole tributario que ayuden a su liquidez, que incluya también una mejoría en los préstamos, un fondo de garantía, factoring para garantizar las cadenas de pago y pues que se continúe apoyando desde el punto de vista de las compras gubernamentales. O sea, ahora es el momento de que el gobierno cargue sobre sus hombros gran parte de la economía y así ha sido siempre durante las crisis económicas. Pero coincido contigo, Yulisa, de que las MIPYMES es quizás una de las mayores prioridades que va a tener todo gobierno a nivel mundial durante este 2021. Juan Ariel, yo acuñé un término para el 2021, incertidumbre. O tú me escuchaste a mí o yo te escuché a ti. Pero ese es el mejor retrato de este año. Entonces, las proyecciones de crecimiento deben ser cautas en ese ambiente. Ya yo dije que enero comenzó mal. El Banco Mundial dice que probablemente podamos crecer 4.5 este año. Pero agrega un poco más abajo, eso sí, la pandemia no sigue castigando y además si el cronograma de la vacuna avanza como está previsto. Si la situación sigue con anormalidad, creceremos 1.6. Ese ambiente de incertidumbre, ¿cómo proyectar de manera realista el crecimiento? Esa incertidumbre que mencionas lo que hace es que las proyecciones sean poco confiables y es normal, así está pasando en todos los países y hace que los rangos sean mucho más amplios. Normalmente uno dice, estimo que voy a crecer un 4%, pero en verdad va a estar entre 3.5 y 4.5. Bueno, pues en años como este, pues se tiene rangos mucho más amplios. Es posible que crezcamos desde un 2% hasta un 6%, sabiendo que primero hay que ver la dinámica del virus, cómo se comportan las nuevas variantes, si de repente algún subtipo de este COVID-19 evade la inmunidad que ya se haya desarrollado de forma natural o a través de las vacunas. La misma jornada de vacunación va a tener un gran impacto. Eso es un reto logístico mayor. Y saber que el turismo este año no se va a recuperar, porque los principales países emisores de turistas, los países europeos, Estados Unidos, Canadá, Rusia, pues primero tienen que vacunar a su población y segundo que se recupere la economía para ellos tener ingreso disponible para gastar. Entonces estamos hablando de que el turismo en el mejor de los casos se estaría recuperando en el 2022 y así las distintas actividades económicas se irán viendo con mayor dinamismo en la medida en que vayamos vacunando a la población. Y algo fundamental, y es que hemos insistido, y ustedes recordarán que fui muy enfático el año pasado, no podemos eliminar de golpe los programas de ayuda social. Tenemos que saludar que el gobierno ha decidido extender fase, ha decidido extender quédate en casa, aunque ha rebajado los montos. Eso es importante, que se mantenga por los meses que sea necesario, porque de lo contrario la economía se iría en picada y eso generaría un alto desempleo y además de una tensión social y política. Juan Ariel, quiero salir un poco del tema económico puro y duro para entrar en materia política, y es que hay algunos comentarios incluso de compañeros de tu partido, del Partido de la Liberación Dominicana, que insisten en que se está llevando a cabo una contrarreforma en el PLD para impedir que las bases del partido puedan votar en la presidencia del organismo y también en la Secretaría General. Este proceso de cambios que se está generando al interior del Partido Morado, ¿qué puedes decirnos en ese sentido? ¿Hay un interés de sacar a las bases de la escogencia de las nuevas autoridades? No, para nada. Gracias, Catherine, por la pregunta, porque puedo aclarar algo. Primero que nada, las decisiones que se toman en el marco del Congreso siguen una dinámica. Son 3 rondas de votación. Primero se vota a nivel de los comités intermedios, que es, digamos, una de las unidades que tiene el partido a nivel territorial. Luego de eso se lleva a votación a nivel municipal y al final, en una tercera ronda, entonces se vota con los delegados ante el Congreso, que deben ser algunos 2.700 por ahí. Entonces, durante esas 3 rondas de votaciones hubo una propuesta transitoria de que por efectos del COVID-19, en esta ocasión la elección de presidente y secretario general sería en el marco del Comité Central, que tiene o tendrá
unos 960 integrantes, y no con el padrón de 2.6 millones de dominicanos, porque ustedes comprenderán lo difícil que es montar una logística de votación en el medio de lo peor de esta pandemia, de 2.6 millones de personas. Entonces es un transitorio para elegir las autoridades en un marco más reducido, para evitar que el partido contribuya a un aumento del número de casos. Pero aclarar dos cosas: uno, es transitorio, y dos, fue el resultado de 3 rondas de votación que ha ocurrido a lo largo de este Congreso. Juan Ariel, ¿tú crees que el Partido de la Liberación Dominicana se recupera, al menos de la embestida, si se puede llamar de algún modo, legal, que tienen las autoridades del Ministerio Público? Ayer dijo José Dantes que miembros de ese partido que están bajo investigación por el Ministerio Público tienen impedimento de salida que no ha sido autorizado por un juez, lo que nosotros le llamamos comúnmente la famosa coletilla de migración. Y esto obedece, obviamente, a que hay muchos casos de denuncias de corrupción que están siendo investigados. ¿Cómo crees tú que va a salir el Partido de la Liberación Dominicana de este, cuando sus principales pilares, cuando sus más grandes rostros públicos al menos, todos están, digamos que, pintados, por no decir embarrados, con el tema de la corrupción? Primero decir que todo el que haya hecho un mal uso de la cosa pública en el ejercicio de sus funciones tendrá que responder ante la justicia. Eso es institucionalidad. Ahora, eso no es el Partido de la Liberación Dominicana, esos son algunos casos, pero el PLD está lleno de personas con una gran preparación, con una gran moral y un liderazgo en sus comunidades que pueden salir a hacer el relevo de esta generación que se tiene actualmente. Entonces, yo creo que el PLD va a salir fortalecido a pesar de cualquier problema ante la justicia que puedan tener. Eso no es el Partido de la Liberación Dominicana, son casos puntuales, de hecho, casos minoritarios, pero por cada pasado funcionario, por cada PLDista que se ha señalado, hay cientos y miles de PLDistas que pueden ocupar su lugar y salir a dar la talla. O sea que yo creo que la combinación entre una importante renovación de nuestro partido, renovación no solamente de jóvenes por viejos, no, renovación de métodos, renovación de temas, renovación de estilos de cómo conectar con la ciudadanía. Combinar eso con la reforma de los estatutos, que trae elementos muy interesantes, yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana, sin lugar a dudas, va a salir fortalecido y que será la voz de las aspiraciones del pueblo dominicano durante los próximos años. Bueno, vuelvo con la economía y con la incertidumbre que se cierne sobre el 2021. O sea, con cualquier brisita se caen abajo los esquemas y la proyección. El gobierno ha dicho que va hacia un pacto fiscal en el primer trimestre. Ya dijo que este mes de enero va con el pacto eléctrico. Según la sociedad civil, eso lo llevan como caña para el ingenio, que no están siendo consultados, pero ni modo. El pacto fiscal es pertinente en este momento y que tendría que contener de manera puntual, que tenga que ver con la realidad de la economía en medio de la pandemia. Yo creo que es un poco optimista pensar que estaríamos firmando el pacto fiscal en el primer semestre. Yo conozco muy bien las dinámicas de los pactos, estuve en el educativo, estuve en el eléctrico, y la verdad es que es bastante complejo primero a lo interno del gobierno ponerse de acuerdo y luego ponerse de acuerdo con el empresariado, con los sindicatos, con los grupos sociales, con las universidades. Entonces, pues le deseamos la mayor de las suertes. Sí que debo decir que en este pacto fiscal, cada uno de nosotros, cada uno de los grupos debe de ir a la mesa con una carta de presentación que diga qué estoy dispuesto a sacrificar para que este país pueda avanzar y para poder financiar el desarrollo. Que no veamos el pacto fiscal como un ejercicio de qué le puedo pedir al gobierno. No, qué cada uno de nosotros puede aportar, qué cada uno de los sindicatos puede hacer distinto para que la provisión de servicios públicos sea de mayor calidad, que las universidades públicas pueden hacer distinto para garantizar una mayor calidad de la educación superior, que los grupos empresariales deben de sacrificar para poder financiar ese desarrollo que para ellos es tan importante, y obviamente qué cosas tienen que cambiar en el gobierno para poder hacer la dinámica fiscal más consona con la visión de sociedad que está expresado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Muy bien, Juan Ariel, te agradecemos tu presencia. Tal vez en un minuto tú podrías enviar un mensaje, tanto a los PLDistas como por la situación general del PLD. Yo escribí en estos días
que el PLD tendrá que reinventarse para poder volver a la arena. Caracterizaba la situación difícil del único líder del partido, que es Danilo, la situación en que está. Muchos PLDistas me cayeron arriba por eso de reinventarse. Dinos algo al final de tu partido. Claro que sí, yo creo que todas las organizaciones están llamadas a reinventarse. Yo creo que todas las organizaciones deben buscar nuevas formas de cómo conectar con la sociedad. Y yo insisto que lo mejor del Partido de la Liberación Dominicana está por venir. Yo estoy confiado en que tantos dirigentes que yo conozco en toda la geografía nacional, tantos jóvenes y algunos no tan jóvenes, pero con ideas bastante renovadoras, pues puedan tomar el mando del partido y asumir la bandera de lucha del pueblo dominicano. O sea que yo estoy optimista y creo que es necesario porque el pilar de un sistema democrático está en el sistema de partidos. Entonces yo creo que nosotros tenemos que jugar ese rol. La democracia es un diálogo y en ese diálogo cada uno de nosotros tiene que tener una participación y debo decir que los partidos políticos deben de actuar en consono con la demanda de la ciudadanía. O sea que por eso yo estoy tan esperanzado y además comprometido con mi partido, porque sé que es necesario para la democracia y para la estabilidad política en nuestro país. Juan Ariel, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Que tenga feliz día. Gracias, feliz resto del día. Vámonos a pausa, ya regresamos. Vamos a hablar ahora de la COVID-19 desde el punto de vista oficial. Eddie Pérez Ten, asesor del Ministerio de Salud Pública, se encuentra con nosotros esta mañana. Buenos días, Eddie. Buen día, gracias de nuevo por la invitación. Yo quiero comenzar con una pregunta general, no puntual. Yo he visto una resolución de Salud Pública que le pedía a las clínicas un aumento del 30% en la disponibilidad de cama, y he visto también que en las clínicas es más alta, mucho más alta la ocupación de cama que en los centros públicos. ¿Habrá algún tipo de desconfianza de la gente en la salud pública? ¿Por qué tanta presión sobre el sistema privado y el público, podría decirte, está más o menos holgado? Una excelente pregunta. Eso, y gracias por hacerla. Realmente eso es el legado histórico que hemos tenido aquí en el país sobre lo que es la salud. La salud ha sido más, vamos a decirlo así, vista desde el punto de vista privado, desde el punto de vista del gasto de bolsillo. Y es una de las cosas que realmente cuando tú ves lo que está pasando en un fenómeno como este, el fenómeno pandémico que estamos viviendo, eso sale a relucir. Eso no solamente en nuestro país, creo que gran parte de Latinoamérica también vive la misma situación. Es una situación que definitivamente hay que cambiar. Es un cambio de paradigma importante y que se refleja a todos los niveles. Si ves, por ejemplo, la cantidad de camas que tiene el sistema público que está disponible y que la gente todavía se sigue quejando. Hay gran parte de la población que quiere que en vez de ingresarse en centros públicos que posiblemente tengan las mismas condiciones o quizás mejores condiciones que algunas clínicas privadas que han abierto para COVID-19. Sin embargo, la gente ha preferido seguir insistiendo en las clínicas privadas. Esto es algo que nosotros tenemos que, esto no va a ser en medio de una pandemia que se va a mejorar. Esto es un cambio progresivo de la percepción y además de la infraestructura y de la proactividad del sistema de salud, vamos a decirlo así, tanto en República Dominicana como en otros países de Latinoamérica. Doctor, el rebrote que nosotros estamos viendo ahora, si es que se puede llamar de alguna manera, 3.565 el sábado, 1.459 el domingo, y todas las medidas restrictivas que han puesto las autoridades, evidentemente que responden a un rebrote o a un nuevo pico de contagios. ¿Esto incluye los de las festividades de diciembre ya o todavía esos no están contabilizados? Según su experiencia, ¿qué usted dice? Realmente estamos en una segunda ola y eso no es un secreto para nadie. Hola, dijo usted. Entendemos que sí, entendemos que no solamente a nivel del país, a nivel mundial. Yo creo que estamos en un momento muy crítico a nivel mundial de la cantidad de casos que tenemos y eso no es algo que se refleja solamente en un país. Yo creo que estamos en un mundo, seguimos en un mundo globalizado, aunque ha sido más tenue la globalización debido a este efecto pandémico, este fenómeno pandémico, pero sí lo hay una gran cantidad de casos, como mencionas. Producto de todo lo que es la movilidad de la población, de todo lo que es la interacción de la población, de todo lo que han sido estas festividades. Eso realmente es algo que
Habíamos hablado la última vez que vinimos aquí al programa, de hecho se me hizo esa pregunta y yo dije, bueno, mira, todo va a depender de cómo se comporte la movilidad de la población. Esas medidas restrictivas que se han hecho a nivel de gobierno no se van a comenzar a ver hasta dentro de 1 o 2 semanas su efecto, su impacto en la reducción de casos. Lo que estamos viendo ahora es precisamente esa movilidad que hubo en la población, producto de las festividades. Y lo que hemos tratado a nivel gubernamental es en primer lugar, tratar de mantener lo que son el acceso a camas para esas personas más vulnerables. En segundo lugar, mantener nuestro lema de no bajar la guardia, de tener a la población como aliado. Ha sido muy difícil, no solamente en nuestro país, si ustedes se fijan. Por ejemplo, ayer yo estaba viendo unas noticias que en Colombia, en Argentina, donde el número de casos es todavía mucho más alto que lo que tiene la República Dominicana. Y la gente sigue insistiendo en salir, en moverse, en tratar de esparcir y, vamos a decirlo así, tratar de reducir los niveles de ansiedad que significa estar confinado directa o indirectamente con esta pandemia. Y son cosas que nosotros vamos a tener que ir viendo todos los días, como lo estamos viendo, monitoreando cuáles son los indicadores y viendo si realmente las restricciones son suficientes o de alguna manera vamos a tener que hacer algún abordaje más específico a la población para que se una a la ecuación que tanto hemos dicho, de que es gobierno más población que reduce y hace el impacto real en una enfermedad como esta. Doctor Peresten, al principio del programa hacíamos algunas consideraciones con relación a la data suministrada hasta ahora por Salud Pública con el tema de la pandemia. Como estamos arrancando 2021, se puede hacer siempre, pero de arrancada, por decirlo así, a 11 días de este 2021, reporta Salud Pública 11 personas fallecidas hasta la fecha. Yo decía que desde el punto de vista personal, aunque no he hecho una investigación desde el punto de vista independiente, de ponerme a revisar data por data, hospital por hospital o clínica por clínica, personalmente yo conozco a un grupo importante de esas 11 personas. Por lo tanto, a mí por lo menos me genera duda de si la data que está suministrando en este momento Salud Pública es del todo certera. Y se lo pregunto porque también el 28 de diciembre el doctor Luis Rosario, director de salud de Duarte, anunciaba que habían 9 personas fallecidas en 4 días cuando Salud Pública solamente había reportado 2. ¿Cuál es la rigurosidad que ustedes están aplicando para la información de la cantidad de personas fallecidas, sobre todo porque al ponderar por debajo, en el caso de que lo estén haciendo, la cantidad de fallecidos o que haya algún error, eso podría estar generando que la gente no comprenda la magnitud de la crisis de la pandemia, la letalidad baja o alta del COVID-19, que hay gente que definitivamente fallece por la enfermedad. Una pregunta que tiene 2 vertientes, muy interesante. En primer lugar, la fiabilidad del dato. Hay 2 cosas importantes que tenemos que saber cuando se habla de mortalidad. Primero, es un estado mórbido, un estado que realmente pasar desapercibido no es fácil. Si hubiese una gran población que está comenzando a morir, de alguna manera nosotros vamos a tener no solamente alguna, vamos a decirlo así, información de la población, sino que ya se hubiese hecho, si hubiese habido una gran cantidad de muertes, si hubiese hecho las redes sociales, por ejemplo, hubiesen hecho eco de un gran impacto en este sentido. Ahora bien, el dato siempre va a tener sus bemoles, vamos a decirlo así. Tú puedes tener un dato en tiempo real, que es lo que se trata de hacer con lo que es el boletín epidemiológico que vemos todos los días, que eso va a depender mucho de lo que reporte el médico que está en los hospitales, que está en los centros de salud. La otra cosa importante que tiene que ver es la confirmación de eso. Entonces tú tienes que tener confirmado una muerte para poder decir que es COVID-19. Eso retrasa de alguna manera el dato. Y los datos que tú estás teniendo a nivel acumulado posiblemente son los más fiables que a nivel real. Y eso vamos a decirlo así, es muy difícil de tú tenerlo en tiempo real, 100% de la veracidad de lo que está pasando. Ahora bien, lo que se está tratando de hacer desde el punto de vista de epidemiología y desde el punto de vista de una institución que se llama la DASIS, es tener todas las muertes que son por COVID, tratar de que esas muertes acumuladas también de alguna manera se reflejen en la data y sobre todas las cosas, si hay algún evento o una cantidad de muertes específica en un lugar determinado, entonces actuar de manera directa en esos sitios. Por ejemplo, eso que acabas de decir de Duarte es siempre algo que nos ha llamado la atención de ese grupo de población que hay ahí que tiene su
características, y hemos tratado de siempre estar, vamos a decirlo así, en la medida de lo posible, en la vanguardia de lo que es el tratamiento de lo que es, vamos a decirlo así, los casos de COVID-19 en la provincia de Duarte. La otra cosa es la percepción de la población, que me pareció muy importante esa segunda parte de la pregunta. La población hay que hablarle la verdad. La población tiene que entender que esta es una enfermedad que no solamente es su mortalidad, y eso lo hemos hablado aquí, precisamente lo dije en la última vez que vine al programa. Esta es una enfermedad que no es solamente muerte. Esto no es una enfermedad que solamente es pasar con síntomas leves. Esto es una enfermedad que puede dejar secuelas, y secuelas importantes. La mejor prevención que hay para esta enfermedad es no tener la enfermedad. Es tratar de prevenir la enfermedad, porque precisamente tú puedes tener complicaciones a nivel cardiovascular, y eso no solamente es de poblaciones vulnerables de más de 65 años, sino que también se está viendo precisamente en gente joven que pueden tener problemas con los problemas cardiovasculares, y en algunas ocasiones se ha hablado ya en una serie de casos que hubo en pueblos asiáticos, de que puede haber también problemas de esterilidad, sobre todo en hombres. Así que hay que tratar de cuidarse con esto, no es solamente la mortalidad. Hay complicaciones importantes y hay que tratar de seguir previniendo de que la gente quede enferma de la enfermedad. Hay un punto importante en esa pregunta, que es el mensaje, la percepción, la realidad. El mensaje siempre debe coincidir con la realidad, o si no hay una estafa que al final se verá. El caso de la provincia de Duarte, yo lo sazoné mucho aquí, porque el director regional dijo en rueda de prensa, 9 fallecidos en el fin de semana, y lo detalló, 2 el jueves, 3 el viernes y 4 el sábado. Esa es la autoridad. Pero resulta que coincidencialmente en esos 3 días los boletines no registraron ni un solo fallecido. Entonces yo digo, búsquenme los muertos de San Francisco. Lo digo solo en función de lo que es el mensaje, de lo que es la realidad, lo que vale también para las pruebas PCR. El que me diga que no hay dificultad para hacerse una prueba PCR me está mintiendo ahora. Eso está como muela de garza. Pero ¿a dónde va mi pregunta, doctor Pérez Ten? No sé si usted estaba aquí ya temprano por el área de Camerino en el reporte del tránsito. Este lunes, lo que es habitual los días lunes, el entaponamiento es brutal en el Gran Santo Domingo. El reporte no dio una sola vía medianamente libre. Pero si usted va a un mall un poquito más adelante, lo va a encontrar repleto. Por ejemplo, Ágora Mall, 7.000 la capacidad, pero eso está todos los días 7.000. Y si lo mide por los parqueos, los estacionamientos, no hay... buscaron un parqueo adicional. No, crean parqueos adicionales. Entonces, en ese sentido, las restricciones del transporte público, si usted se para ahí en la esquina, en la de Filló con Kennedy, va a ver la voladora, que el pitcher o cobrador no cabe porque va lleno. Esa situación no prolongará mucho más de la cuenta la efectividad de las medidas restrictivas. ¿A ustedes no les preocupa esa realidad? Definitivamente. Es una realidad muy preocupante, porque es tú tener grupos de poblaciones que se están comportando de una manera que no están entendiendo el mensaje de lo que es esta enfermedad. Y yo creo que, por ejemplo, volviendo a la introducción de lo que ha sido tu disertación ahora, Nelson, la mortalidad, vuelvo y repito, es algo importante, y es algo que no es ajeno a esta enfermedad del COVID-19, que la mortalidad, para poder reflejarse en esos boletines, vuelvo e insisto, tiene que ser una mortalidad confirmada. No puede ser una mortalidad puesta en un boletín si antes no es confirmada. Los datos acumulados ya sí dirán cuánto ha sido la cantidad de personas que han fallecido en el país, que luce ser que, a pesar de que en esa provincia de Duarte tenemos esa característica, la letalidad en la población no ha sido de más de un 2%. Vuelvo y repito, la percepción no puede ser de que la enfermedad no es lo que tiene que ser, lo que es solamente la mortalidad, sino también las complicaciones que tiene. En el caso de las PCR también estoy de acuerdo. Eso es algo que nosotros vamos a tener que lidiar bastante con eso. Cada vez que haya un brote, cada vez que haya una segunda ola, que esperamos que no sea más de la segunda que estamos viviendo, tú vas a tener que lidiar con lo que son las cantidades de pruebas de PCR. Eso no es fácil, son cosas que requieren una logística, requieren también de una cantidad que haya de accesibilidad para la población, y sobre todo también, vuelvo y repito, que la población esté trabajando contigo, que sea parte del equipo. No podemos hacer una mitigación de impacto cuando tenemos los moles llenos. No podemos hacer una mitigación de impacto cuando tenemos los balnearios posiblemente llenos.
Si la población no entiende que tiene que restringirse, que tiene que de alguna manera reducir la movilidad hasta que nos llegue lo que entendemos que va a ser el impacto más importante, que es la vacuna, entonces nosotros realmente estamos a la espera de que sigan aumentando los casos y realmente es una preocupación, como tú dices. ¿Qué hacer? Bueno, eso es una de las cosas que nosotros estamos precisamente viendo, aparte de las medidas restrictivas, cómo podemos llegar a las comunidades, cómo podemos incluir a los líderes comunitarios dentro de este fenómeno pandémico. Esperamos que lo que ha pasado sea parte del producto cultural, del legado cultural que tenemos en el país, de las festividades, y que ahora vuelvan, vamos a decirlo así, la racionalidad, la cordura, y podamos restringir un poco más la movilidad en la población. Doctor, usted ha dicho que estamos indiscutiblemente frente a una segunda ola y que estamos a la expectativa de que los casos de contagio continúen aumentando. ¿Significa eso que nos vamos a mantener con las medidas de restricción, toque de queda y demás que tenemos hasta este momento, o que incluso podrían endurecerse en la medida que vayan aumentando esos contagios? Bueno, eso solamente lo va a decir la data que venga en la próxima semana. O sea, uno tiene que esperar. Yo creo que las restricciones que se han hecho van a ejercer su impacto. Van a ejercer el impacto que esperamos que no sea una segunda ola que tenga un número de casos inusitados como la tuvimos, por ejemplo, en julio del año pasado. Nosotros esperamos que estas restricciones se vean. Vamos a esperar, tenemos que esperar que pase esta semana, por ejemplo, y ver los indicadores, cómo sigue el impacto en el número de casos y cómo sigue, por ejemplo, la movilidad de la población, como decía Nelson, en términos de cómo se va a mover la población en esos centros comerciales y en otros lugares donde se ha visto un aumento marcado de la movilidad de la población y la interacción de la misma. Doctor, finalmente de mi parte, la vacuna, ¿cómo anda eso? Se estaban haciendo gestiones para 250,000 ahora en enero, mientras llega marzo. Yo veo que en algunos países se están agarrando de la rusa, otros de la china. Cuba ya creo que tiró la soberana. ¿No se contemplan buscar alguna de esas vacunas, aunque sean menos eficaces, mientras tanto? Ha habido una gran participación del gobierno. Yo creo que ha sido una de las cosas más importantes. Y vuelvo a lo digo, no ha sido una estrategia política, ha sido una estrategia científica. Ha sido una estrategia basada en evidencia de iniciar desde un principio de que se tomó esta gestión, las gestiones primero con AstraZeneca, como ustedes saben, que hubo un pacto, un contrato con AstraZeneca, que tuvo una participación importante de la parte privada, que fue la que dio el inicio para que este convenio se hiciera. Y entendemos que ya solamente eso le dice a usted el compromiso que hay de parte del gobierno, del presidente y de todas las entidades gubernamentales, del Gabinete de Salud, de la vicepresidenta, en que esta se lleve a cabo lo mejor posible. Primero, la adquisición de vacunas. Ya ustedes saben que el señor presidente ha dicho que va a venir una cantidad de vacunas Pfizer en un inicio para poder, vamos a decirlo así, iniciar la vacunación en los grupos que están en la línea del frente para la enfermedad. Y así vamos a tener también, y tenemos conversaciones con otras casas farmacéuticas para poder tener disponible la vacuna antes de que venga la vacuna de AstraZeneca, que sí ya tenemos un contrato y una cantidad de dosis reservada para la población dominicana. Doctor Perestén, precisamente sobre ese último punto, el que se hace referencia, las vacunas de emergencia que ha solicitado el presidente Abinader que lleguen pronto al país, se están hablando de al menos 220,000 personas vinculadas al tema salud que podrían recibir estas dosis. Usted habla de la vacuna de Pfizer, pero ¿cómo será la dinámica, la forma, la logística para precisamente vacunar a esa población de riesgo? Pues como bien usted señala, están en la primera línea de batalla. Tiene tres vertientes, como bien sabes. En primer lugar, ¿dónde vamos a colocar la vacuna? Lo saben muy bien que es una vacuna que necesita refrigeración y estamos precisamente trabajando muy de cerca con la academia, para la academia que tiene freezers que se usan para investigaciones y que guardan muestras que necesitan congelación a menos 70 grados Celsius. Perdón, doctor, ¿qué capacidad tienen esos laboratorios? ¿Tiene usted ese dato? Bueno, esa es la cantidad de vacunas que va a venir al país con esos freezers que tenemos, más otros que tenemos en mente comprar. Podemos reservar y podemos tener el almacenamiento de esas vacunas. Okay. Está la otra cosa que es la logística, como bien lo dijiste.
o sea, cómo vamos a vacunar. Yo creo que este es un país que tiene una experiencia muy, muy importante. Nosotros tenemos una cobertura de vacunación por más de 20 años, en más de un 95%, y sabemos cómo vacunar a la gente en el país. Y la otra cosa importante, quiénes van a ser los grupos que se van a vacunar. Eso es algo que nosotros estamos identificando, los de la primera línea, quiénes en primera línea y quiénes van a recibir las primeras dosis de vacuna Pfizer. Sí, porque también dentro de los médicos están los que tienen alguna morbilidad o comorbilidad, en fin, entiendo que podrán ustedes avanzar más información conforme vayan avanzando los días, ¿no? Definitivamente, cuando eso ocurra, esperamos venir aquí y plantear lo que es el plan de vacunación con ustedes y de cómo se va a hacer esa logística en el país. Bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que no estaría de más en esta situación y en la parte esa de la educación ciudadana, entre las culpas que hay que repartir está que el dominicano es muy cabeza dura, se dice. ¿Algún mensaje para finalizar a la población específicamente? La población dominicana, al igual que todas que otras poblaciones del Caribe, de alguna manera ha expresado que siente ya un poco de cansancio por lo que ha sido estas medidas restrictivas. Nosotros pedimos simple y llanamente que entienda que no, nos falta poco, aparentemente ya, a nivel mundial y a nivel local, para tener una mitigación de impacto más importante que la que hemos tenido. No bajemos la guardia, sigamos promoviendo lo que es el distanciamiento físico, lo que es el uso de mascarilla, lo que es el lavado de manos y obviamente, a medida que usted restringe la movilidad, su interacción, usted está dando un paso firme conjuntamente con el Estado Dominicano en lo que va a ser la reducción de casos en el país y por ende una reducción de lo que puede ser un aumento de mortalidad que no queremos que pase en la población de nuestro país. Doctor Perestén, es aventurarme no sé, digo yo, si hago un ejercicio de demasiada fantasía, ver quizás en la República Dominicana planes de vacunación donde la gente pueda acudir en sus propios vehículos. Eso lo estamos viendo, por ejemplo, en países como Israel. ¿Eso se puede ver acá? ¿Cómo lo visualiza usted para hacer un ejercicio hasta figurativo de lo que podríamos ver en los próximos meses? Eso puede ser una estrategia que se puede incluir en el plan de vacunación. Eso se puede incluir en el plan de vacunación y es algo que debemos contemplarlo porque hay un grupo de población que sí puede hacerlo y hay que tener las vacunas accesibles para que eso ocurra. No hay duda de que sí puede ser un punto que se puede incluir en el plan de vacunación. Bien. Gracias, doctor. Muy interesante la entrevista con usted. Siempre es un placer tenerlo aquí en Despierta con CDN. Vamos a la... Vamos a lo legal ahora con un tema interesantísimo. Los aspectos legales a tomar en cuenta para elegir un asociado en los negocios. Mucha gente que cree que buscas una gente con cuarto nada más por ahí, pero quizás eso no sea así. Rosa Pérez Melo con nosotros. Buenos días, Rosa. Buenos días, don Nelson. Bueno, entremos en materia inmediatamente para ganar tiempo. Sí, justamente es lo que usted plantea. Mucha gente dice, bueno, lo importante es que tenga dinero, pero no. A raíz de la promulgación de la ley 155-17 sobre prevención del lavado de activos y el terrorismo, prevención del terrorismo, usted tiene que tener muchísimo cuidado y ahora mismo con toda esta situación que se ha ventilado de temas de corrupción, tiene que tener mucho cuidado a la hora de usted elegir a un asociado de negocios, de usted hacer negocios con un cliente, con un proveedor, por lo que establece la ley 155-17. Y eso es necesario porque usted de manera obligatoria, dice la ley que usted puede ser sancionado, sanciones penales y multas que pueden oscilar de 20 a 400 salarios mínimos y cárcel de 6 meses hasta 30 años de cárcel. Entonces usted tiene que tener muchísimo cuidado. ¿Qué usted tiene que hacer? Lo primero es conoce a tu cliente, conoce a tu asociado de negocio. Hay que hacerle una debida diligencia, que es lo que se conoce en el ámbito societario como due diligence. Una debida diligencia donde usted estudia, verifica las informaciones financieras, las informaciones legales de ese posible asociado de negocios. Y uno de los aspectos importantes que usted tiene que tomar en cuenta es que la ley plantea que usted no puede recibir dinero en efectivo. Es decir, después de $1 millón de pesos, para comprar un inmueble, usted no puede recibir ese dinero en efectivo. Y si una persona que se da muchísimo, no, espérate, que viene ahí con un maletincito,
que hay, no, aquí yo te entrego este dinero en efectivo. Tienen que tener cuidado porque la ley prohíbe que después de $1.000.000 usted reciba ese dinero en efectivo. ¿Qué otro aspecto importante? Que no solamente para los inmuebles, también está para los vehículos de motor. Por encima de $500.000, esa transacción debe tener un medio de pago. Y ese medio de pago no puede ser en efectivo. Es decir, tiene que existir un cheque, una transferencia bancaria. Igualmente, también la ley de sociedades, la 479-08, sobre sociedades comerciales de la República Dominicana y empresas individuales de responsabilidad limitada, establece que las acciones que usted vaya a comprar en una compañía a partir de $250.000 tiene que justificarla. Entonces, de manera obligatoria, les recomendamos, si usted ahora, en este nuevo año, quiere hacer negocios, tiene la intención de que a pesar del COVID, que estamos viviendo una crisis financiera, ha encontrado oportunidades en el mercado, debe de manera obligatoria hacer una debida diligencia o contratar a un profesional del derecho que haga el procedimiento correspondiente. En esta ocasión solamente le voy a mencionar 2 aspectos legales. Hay muchos más, pero en esta ocasión solamente me voy a suscribir a uno. El primero es que usted debe de conocer a su cliente. Y también, déjeme decirle que la ley de lavado de activos establece lo que son sujetos obligados financieros y sujetos obligados no financieros. Esos sujetos obligados financieros, le voy a mencionar las entidades bancarias, las cooperativas, todo aquel que está involucrado con el sector financiero tiene obligaciones y tiene que hacer un manual de cumplimiento, cumplir con una serie de procedimientos que establece la ley 155-17. Igualmente hay otros sujetos como las constructoras, los mismos abogados corporativos que hacemos contratos entre inmuebles, constitución de compañías, estamos obligados. Somos sujetos financieros no obligados, pero independientemente usted no sea sujeto obligado, usted tiene que saber la procedencia por lo que le expliqué, de cuál es la procedencia de esos fondos, por lo que le expliqué anteriormente, que usted puede ser sancionado, porque usted después de $1.000.000, después de $500.000 cuando se trata de muebles y de $250.000 cuando se trata de acciones, usted podría ser investigado, multado y penalmente también sancionado. Así que esto es lo principal. Usted tiene que conocer a su asociado de negocios. Usted de manera obligatoria tiene que agotar un proceso de debida diligencia. Y el segundo aspecto que con concluyo la mañana de hoy es justamente que usted tiene que dejar esa relación por escrito. Cuentas claras conservan amistades, dice una frase muy común. Asimismo es en los negocios. Cuando usted hace negocios, mientras usted deje todo por escrito y ponga los términos y condiciones, le puede evitar inconvenientes futuros. Entonces, ese asociado de negocios tiene que estar dispuesto con usted a suscribir un contrato, ya sea un contrato de servicios, si usted lo está contratando para que le haga algún trabajo en particular, o si usted, un contrato de compra-venta de inmueble, si es un inmueble que ha involucrado, un contrato también, ¿verdad?, de compra-venta de vehículo de motor, si hay un vehículo, ¿verdad?, de motor, vale la redundancia, involucrado. Entonces usted tiene que dejar todo por escrito. Entonces quiero dejarles en esta mañana de lunes que estamos a inicio de año y que en inicio de año uno tiende a colocarse metas financieras, de negocios, aunque ahora mismo la principal meta que tenemos todos es tratar de conservar nuestra salud y que estamos todos juntos inmersos en buscar la manera de salir de esta crisis sanitaria y financiera que nos ha dejado el COVID-19. Pero 2 aspectos, quiero dejarlos con estos 2 aspectos ya para finalizar, resumiendo, como dice ahí don Nelson, ayudando ahí, recabando todo, dejándolo con estos 2 aspectos. Primero, ¿quién es su cliente? Identifique a su cliente, a su proveedor, identifique a su asociado de negocios, quién es esa persona, cuál es la procedencia de sus fondos. Y segundo, no se olvide, porque cuenta clara, vuelvo y les repito, conservan amistades y buenos negocios también, dejar todo asentado por escrito. Bueno, se acabó hacer compra con cuartos en Macuto. Dando los puntos del contacto brevemente. Claro que sí, para cualquier asunto legal pueden contactarnos al
809-222-5811, 809-222-5811 o a través también de las redes sociales, especialmente Instagram, que respondemos los mensajes que ustedes nos envían, @Rosa Pérez Melo, @Rosa Pérez Melo. Bueno, gracias Rosa Pérez Melo, con el dinero en Macuto y todo por escrito. Nosotros finalizamos este programa. Chicas, vamos a decirlo así de manera generosa. Mira, qué bueno. Hasta mañana, si Dios lo permite. Va y descansa. Aquí está el Dream Team. Y el inmortal.